Hola, 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 hola. Buenas tardes, tardes, noches. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Vale. Son la segunda, Vale. ¿Cómo andan? Vamos a esperar un poquito. Hola, Mariana. Hola, Mati. Nicolás Ferrari, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Se van sumando de a poquito más gente. Vamos a esperar unos minutos. Hola, Ingrid. Mis sabores presente. Luis Lucero. Mariana, Daniel. ¿Cómo están? Parezco, vieron como en la televisión que uno desvía la vista para leer los avisos. Yo desvío la vista para leer acá abajo. Hola Pepe, hola Walter. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos de a poquito a todos. Hola Mónica, tanto tiempo. Elsa Sarmiento, Mónica Arcel. ¿Cómo andás, Mónica? Si recién me acabo de enterar, mi hija de Mar del Plata me mandó un mensaje que pasaron una fase pero atrás, no adelante, porque tienen muchos contagios y no tienen miedo de que no den abasto, las camas, ¿no? Inclusive mi hija trabaja en un instituto, ella está en la parte de guardería, es un instituto de rehabilitación, pero para otro tipo de enfermedades, son enfermedades de gente accidentada, todo lo que es kinesiología, despejaron todo y ya hay gente internada con COVID, así que hola Hernán, un amigo técnico de SAF. Pronto, un par de semanas, creo que voy a hablar con vos. Sandra también. Federico, William, ¿cómo estás? Esto después va a quedar grabado, como van quedando grabados todas las charlas que estamos dando. Así que son largas, una hora, a veces yo pienso, digo, habría que hacerlo más chico, pero se va dando. Inclusive hubo algunos temas que me parece a mí que siempre quedó algo en el tintero para decir, ¿no? Hoy es algo muy puntual porque vamos a hablar de Muses y Babaruá, que son dos familias muy parecidas. Y ya nosotros vamos a esperar un minutito más y ya arrancamos. Igual alguna pregunta que tienen por ahí, si quieren hacerla antes que empiece a hablar, lo pueden hacer, no hay problema. Vamos a hacerlo tranquilo para que puedan todo el mundo entender. Ya les voy tirando el tema de la semana que viene. La semana que viene voy a hablar sobre lo que son budines, cupcake, muffin, todo lo que son esos tipos de batidos pesados, ¿no? Mira, Mariano, escribí a EPAC en La Plata, que ahí tenemos armados ya los cursos a distancia, que son los mismos que estamos haciendo, porque no están autorizados los presenciales. El método es enviar toda la semana lo que es la parte, son grabaciones de las recetas, como si estuvieras toda la semana asistiendo a clase. Entonces toda la semana se te manda, cada 2 semanas se hace un vivo por Zoom, donde se evacúan todas
las preguntas y dificultades. Igual hay un chat armado donde está la profesora y estoy yo como estoy como coordinador, y si no contesta ella, contesto yo, y la sorpresa es que te puedo asegurar que los trabajos que están haciendo son fabulosos, ¿no? Son muy, muy interesantes. Uno no creía mucho en la enseñanza así en online. No es lo mismo, obviamente. Yo creo que el día que pase esto se volveremos a lo que es la parte presencial, y de alguna manera esto queda también, porque esto es algo, todo lo que uno tiene video, la ventaja que vos tenés con un video que lo consultás 1000 veces, todas las veces que sea, ¿no? No hay problema. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Todo el mundo ha hecho mousse, no el mousse que se compra. Espero que se vende un polvito donde uno le agrega leche, lo bate y ya tiene mousse de chocolate. No. Vamos a hablar de los verdaderos mousse. ¿De cuánta variedad de mousse hay? Yo creo que hay tantas variedades como ustedes ni se imaginan. Y un poquitito lo que yo quería hablar era el significado de la palabra mousse, traducido al español, significa espuma. Normalmente, esa es una parte de que cuando uno elabora mousse, y me pasa a mí, hola Rosy, tanto tiempo, ¿cómo estás? Rosy es una excelente pastelera, aparte una amiga de hace muchos años, una profesional de la hostia, como dicen los gallegos, ¿no? Pero bueno, queríamos hablar un poquitito también de eso, ¿no? De lo que es el mousse. Y uno siempre que habla del mousse, lo primero que asocia a la palabra mousse es el chocolate. No está asociando otra cosa. Y yo estuve buscando bastante lo que es la historia del mousse, y los mousses no nacieron tanto como dulces, sino como mousses salados, ¿no? Mousses de pescado. Y ya estamos hablando, tengo por acá el machete, me dice machete. Estamos hablando que recién apareció en un recetario en el año 1755. Un recetario que lo escribió un francés, se llama Menon. Fíjese los años que tiene este tipo de cosas, y se daba mucho para utilizar en... lo más dulce que se hacía era de café, de chocolate y de azafrán. El chocolate, lo que era, ustedes trasládense, ya serían casi 300 años atrás, lo que era el chocolate de aquel tiempo, que no tiene nada que ver con ¿no? Y básicamente, cuando uno habla de espuma, ¿qué es lo que te da la espuma en una mousse de chocolate, por ejemplo? A ver, si alguno escribe rápido, yo le leo lo que todo el mundo piensa, ¿no? Siempre que estamos haciendo unos mousses, nosotros partimos siempre de algún tipo de base. Las bases que uno empieza a trabajar normalmente son o la crema inglesa o una pasta bomba, que siempre yo hablo sobre la pasta bomba porque sí, bueno, acá me dice Valeria sobre cuando uno habla de espuma, habla del aire, o sea que lo que es mousse de chocolate o mousse de fruta, lo que tiene que tener como característica que no sea algo pesado. El aire es algo que está dentro de la preparación. ¿Cómo obtenemos ese aire? A través de la crema. Ustedes piensen que la crema, ¿qué hace? Es maravillosa. Cuando uno bate la crema y aumenta el volumen, ¿qué es ese volumen que aumenta la crema? Ni más ni menos que el aire que incorpora. El aire está entre medio de las materias grasas que tiene la propia crema, que cuando uno después la mezcla con el chocolate, si uno lo pudiera ver eso en un microscopio, yo estaba
estuve mirando un libro que tengo, que es un pastelero, un francés, por ahí alguno de ustedes lo escuchó hablar, que es Frédéric Baugh, que estuvo el año pasado acá en Argentina, y fue es un discípulo de Pierre Hermé. Y yo recuerdo que el libro que lo había leído y lo estuve mirando hoy, me acuerdo haberlo leído, que a mí lo que me impactó mucho de ese libro, más allá de las recetas que tiene y las preparaciones, es la parte teórica. Porque la parte teórica es como que va desmenuzando los procesos para elaboraciones de mousse desde las materias primas. Y de acuerdo a las materias primas, cómo reaccionan a esas materias primas, te da la explicación de por qué están esas preparaciones aireadas. Muchos de ustedes deben haber hecho mousse y deben haber hecho muchos tipos de recetas. Yo recuerdo, tuve muchos años en la escuela, pastelería maestra, y en una oportunidad le dije a las chicas que trabajaban con nosotros que me sacaran los mousses de chocolates que había en cada receta y me hicieran todos los mousses. Y les puedo asegurar que había, no sé, creo que tenía alrededor de 20 tipos de mousses diferentes, de distintos tipos de elaboración. Inclusive después recuerdo los primeros mousses el primer mousse que yo empecé a hacer. Por ahí alguno que tenga un poquito de años parecidos a los míos se va a recordar una receta como esta, ¿no? Yo recuerdo que hacía este trabajo. Ponía manteca y cobertura de chocolate a fundir. Imagínense la cantidad de grasa que tenía la manteca y la cobertura. La cobertura que se utilizaba era una cobertura clásica, que esas coberturas clásicas están alrededor del 50 al 55% de materia de cacao. Cuando yo digo esto es el licor de cacao. El otro día hablamos de chocolate y creo que se deben a recordar lo que es el licor de cacao, ¿no? El licor de cacao y la propia, ese chocolate, el 55% o 50%, te está hablando que para el 100% lo que resta es azúcar. Entonces tiene una composición grasa muy importante. Si a todo esto nosotros le sumamos la manteca que yo le ponía, no recuerdo la receta, en algún cuaderno debo tener anotado esa receta, lo que sí hacía, que yo eso después se lo mezclaba a la crema y después le mezclaba merengue. Hacía esas preparaciones que la hacía una vez por semana, y yo hacía muy pocos postres frisados, no teníamos freezer en aquel momento, entonces era como que yo me tenía que ayudar con gelatina. La gelatina es otra de las herramientas que nosotros tenemos como parte de nuestras preparaciones cuando hacemos los postres. Un cocinero dijo una vez que a los pasteleros nos sacan la gelatina y no sabemos qué hacer. ¿Es tan así? ¿Qué piensan los pasteleros que están escuchando? ¿Sin gelatina no trabajamos? Yo después me quedé pensando, siempre que pensaba eso, que decía, ¿por qué uno recurre a eso? Porque ¿cuál es la colaboración de la gelatina en el armado de un postre, ¿no? Ustedes piensen lo siguiente, en el momento de armar un mousse, ese mousse tiene que tener una estructura. Este autor habla y compara lo que son los mousse. Acá dice, se calcula el peso final con el porcentaje de gelatina a utilizar. No. Vos sabés que dentro de la cantidad, había una vieja regla que decía que el porcentaje de gelatina en una receta era entre el 1 y el 3% con respecto a la cantidad de cremas que vos utilizabas, ¿no? Recuerden eso, entre el 1 y el 3%, o sea que podés llegar a poner 30 gramos de gelatina como podés poner 10 gramos. Ahora,
¿Cuáles son los fundamentos para modificar la cantidad de gelatina? Cuando hablamos de estructura, la estructura de un postre, ¿qué significa la estructura? Yo esto lo hago, bárbaro, puedo con un cucharón sacar el mousse y llenando el postre, le doy freezer, lo saco, lo decoro y lo pongo en la heladera. Yo paso de 18 grados bajo cero a mantenerlo en una heladera a 4 grados. Si el postre no tiene una suficiente estructura, ¿qué pasa? Estructura es que si yo lo saco que de 5 centímetros, en la heladera se tiene que mantener por lo menos 3 días, que es la vida útil que yo le voy a dar al postre. No tengo otra forma de probarlo. Si ustedes el postre a medida que va perdiendo el frío del freezer y solamente se queda con el frío de heladera, se empieza a desparramar ese postre. ¿Qué es lo que le falta a ese postre? Le falta la estructura. La estructura es como si fuera algo que actúa dentro del postre como si fuera el cemento. Ustedes hacen una estructura en un edificio y cuando llenan los encofrados, ahí ponen lo que sería la parte de lo que ahora vienen los camiones que lo van trabajando, la parte del cemento, y eso queda ahí, queda firme. Si ese postre no está firme, cuando tiene ese frío, se desparrama. Entonces, ese vendría a ser como la columna vertebral del postre. Para poner, ustedes imagínense en esto, yo le doy esta relación. Yo hago una pasta bomba, que muchos lo conocen como aparato bomba. Yo me cansé de buscar el libro donde aparece esa palabra y no aparece en ninguna parte de ningún libro en Francia traducido al castellano. Hablé con pasteleros franceses, con cocineros franceses, esa palabra no está. Eso fue un invento de Osvaldo Gros, que fue una forma de explicar una forma de hacer una base. Y quedó tan enquistado en la pastelería que hoy se habla de aparato bomba. Pero si uno ve lo que es la traducción, es pasta bomb, que significa pasta bomba. Si ustedes hacen eso, generalmente, ¿qué es lo que tiene? Una pasta bomba o una crema inglesa, después tiene el chocolate y después tiene la crema. Esa sería una mousse clásica de trabajo. Si yo todo ese tipo de... Hola Néstor, amigo. Si yo ese tipo de preparación utilizo un chocolate al 50% o un chocolate al 60% o uno al 70% o uno al 80%, la estructura de ese postre es la misma. Si tuviéramos en una clase tipo Zoom, ahí van a contestar, ¿no? Acá, por ahí, no van a contestar ahora porque no puedo ver, ¿no? Dice acá justamente le iba a decir qué aparato bomba, lo dice Osvaldo Gros, sí, lo sé. Es un amigo, Osvaldo. Yo no estoy en contra de él para nada, pero él inventó una vez esa palabra y ahí quedó, no está en ningún libro. Cuando yo uso distintos tipos de chocolate, ¿qué es lo que me marca en cuanto a esos tipos de chocolate la estructura de un postre? Inclusive a veces hay chocolates que tienen la misma cantidad de material de cacao, de lo que es la derivado de la planta, pero actúan diferente a la hora de la preparación de un postre. Eso me ha pasado a mí y les puedo asegurar que a muchos pasteleros también le pasa ese tipo de cosas. Entonces, uno dice, yo vi por algún lado escrito que cuando uno hace estos tipos de postres siempre le tiene que poner gelatina. ¿Por qué le tiene que poner gelatina? Si yo puedo tener una buena estructura de postre a través de las materias grasas que yo estoy utilizando. ¿Cuántas materias grasas utilizamos a la hora de hacer nosotros un desarrollo de una mousse? Empecemos por un aparato bomba, como dicen muchos acá, o una pasta bomba. La hacemos con yema. ¿Qué tiene la yema? Grasa. Después le ponemos el chocolate. ¿Qué tiene el chocolate? Grasa. La manteca de cacao es el cemento, es lo que va a fraguar en un postre para que el postre sea firme. Y después le agregamos crema.
Si yo le agregara merengue, si la receta llevara merengue, un merengue italiano, que es un poquito, esto es algo que en comparación con los primeros mousses fue desapareciendo el merengue de muchísimas preparaciones de mousse. No hay muchas preparaciones de mousse que tengan merengue. Hay más preparaciones de mousse que tienen merengue que son los de frutas. Ahí sí ya trabaja la gelatina. Ahí hay que poner gelatina porque uno trabaja con otro tipo de preparaciones. No tiene incluida tanta materia grasa para que quede firme. Inclusive con los propios chocolates, cuando uno hace con chocolate, ustedes fíjense que hacen una preparación con una cobertura de chocolate de buena calidad y es muy probable que para hacer una mousse de chocolate no necesiten gelatina. Pero si esa misma receta, en lugar de utilizar una cobertura de chocolate, de lo que yo le estoy hablando de buena calidad, le pongo una cobertura con leche, ¿qué es lo que me baja a mí a la hora de hacer el postre? Cuando yo le pongo cobertura con leche, me va a bajar la cantidad de grasa. Este autor habla, cuando habla del chocolate, él se traslada al haba de chocolate, a la famosa semilla. La famosa semilla de chocolate, del cacao, de la planta de cacao, tiene un porcentaje de más del 50% de grasa. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Cuando vos estás utilizando un chocolate con leche, la cantidad de ese tipo de habas que lleva un chocolate con leche es menor. Entonces, por ende, lo que vos tenés es muchísimo menos cantidad de manteca de cacao. Y cuando vos tenés menos cantidad de manteca de cacao, lo que vas a necesitar es mayor cantidad de cemento para que tengas una buena estructura. ¿Cómo se la doy? En este caso, a través de gelatina. Si yo esa misma receta que yo hacía con cobertura de chocolate, ya le puse la cobertura con leche, que la cobertura con leche tiene una cantidad determinada de licor de cacao. Le saco la cobertura con leche y pongo cobertura blanca. Cobertura blanca solamente es manteca de cacao en las mismas proporciones que tiene una cobertura con leche, y después tiene leche en polvo. Ya no tiene parte de esa estructura grasosa que tiene que tener para que se mantenga firme. Yo sé que es medio tedioso, pero a veces lo que yo quiero que entiendan es que a la hora de armar un postre, armar una buena mousse, son todos datos importantes. Cómo uno lo va a ir haciendo. Ahí yo venía preparando con qué otras clases iba a seguir, ¿no? Yo ya dije con qué seguía la semana que viene. Dentro de un par de semanas tengo una linda charla, voy a tener una linda charla con un gran amigo mío que está conectado, que es Néstor Reggiani, que él tiene confitería. Y otra de las que yo tengo preparada es la arquitectura de un postre. Siempre me interesó hablar a la hora de hacer la creación de un postre. ¿Qué es lo que participa en la creación? Que eso es importante. Pero bueno, volviendo a lo que es una mousse de chocolate. Entonces, ¿qué dijimos? Que no funciona de la misma manera en una misma receta cambiar los chocolates. Cuando yo cambio los chocolates, ahí tengo que adaptar la estructura que yo voy a tener a cada tipo de chocolate que voy a tener. Esto es así. Si ustedes están acostumbrados a hacer una mousse de chocolate y utilizan el chocolate común, la cobertura común, cambian esa cobertura y utilizan las que venden ahora que son al 70, al 80%, el sabor primero cambia porque va a ser más fuerte en chocolate, pero al mismo tiempo tiene más cantidad de grasa. Entonces es muy probable que ese tipo de mousse le salga con una estructura mucho más firme. En confitería a veces nosotros hemos roto algunos paradigmas de lo que serían
los orígenes de cada una de estas recetas, porque es lindo armar esto, que te quede en un postre es bárbaro, pero al mismo tiempo es bueno que uno pueda esos tipos de chocolates trabajarlo con manga para decorar masas, para decorar monoporciones. Esos tipos de decoraciones son importantes y yo necesito este tipo de estructura. Entonces, no puedo hacer una mousse tan aireada al momento que yo empiezo a trabajar con manga, porque parte del aire se va a perder. Entonces, a veces se hacen otros tipos de estructuras. Siempre dije que el mousse más fácil que hay en chocolate es por cada parte de chocolate 2 partes de crema. Ese es el mousse más fácil que existe. Ustedes van a hacer con una parte de chocolate y una parte de crema, hacen una ganache. Cuando esa ganache está formada y baja la temperatura, le mezclan la crema semibatida y ya tienen una mousse de chocolate espectacular. Esta mousse de chocolate a vos te sirve como para poder decorar, para decorar masas, para hacer formas, para rellenar moldes y después bañarlas en chocolate. Hay montones de usos que uno le puede dar a la mousse de chocolate. ¿Qué dice acá Gonzalo? Bueno, me está tirando Gonzalito, es un alumno que tuve en la escuela, hace años que no lo vemos, y está hablando, bueno, de que uno trata de explicar el mínimo detalle. Me parece que eso es importante explicarlo, ¿no? Porque es una forma de poder transmitir lo que uno fue haciendo siempre. ¿De cuántas maneras uno puede ver que puede hacer una mousse? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo tengo acá, miren, lo que les voy a decir. La mousse de chocolate clásica, una mousse al caramelo, mousse de chocolate con fruto de la pasión, mousse de chocolate con dulce de leche y amaretto. O sea, hay partes de mousse de chocolate donde también se le agregan licor. Ahora termino con esto y vamos a hablar un poquitito de los bavarois también. Que los bavarois no dejan de ser una mousse, pero diferente, pero no dejan de ser una mousse. Mousse de almendra, mousse de menta, mousse de chocolate blanco con yogur. Son todas cosas que uno fue... Antes, cuando tenía la escuela, tenía más tiempo de experimentar y si me equivocaba no me veía nadie. Entonces uno después iba poniendo las recetas, ¿no? Mousse de chocolate con naranja maceradas al whisky, hay mousse de frutos rojos, de menta y chocolate, de avellana, de almendras caramelizadas. Miren, hay tantas recetas para hacer. Mousse de chocolate dulce de leche, mousse de coco, mousse de maní y chocolate. Mousse de chocolate y durazno. Mousse de queso de cabra y limoncello. Todas las cosas raras que yo hacía en la escuela. A veces me ha pasado a mí de dar un curso y que el nombre estaba bárbaro porque el curso lo llamamos curso de alta pastelería. Y realmente eran todos postres novedosos, postres que yo iba escribiendo, y a todos les pusimos nombres de tangos a los postres. Y yo me acuerdo que tenía una pastelera que ya había hecho muchos cursos conmigo, y hubo creo que fueron las últimas 2 clases, que creo que los postres lo terminaba de escribir a la tarde, lo pasaban en máquina, y a la noche lo estaba haciendo, o sea que nunca lo había hecho. Muchos de esos sí yo los hacía, previo al curso. Entonces iba corrigiendo. Bueno, esas 2 semanas creo que terminaba y salían de la máquina y iban a los cursos. Y hubo uno que era con arroz con leche, que yo le erré las proporciones, ¿no? Y agarra, me dice ella, Vicente, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí.
pero séme sincero, ¿eh? Dale, ¿vos hiciste esta receta? No, la terminé de escribir hoy a la tarde. Gracias por la sinceridad, porque acá le faltaría más líquido, le faltaría tal cosa, bueno, después la corrijo y para la próxima, digo, cuando uno daba un primer curso con una persona, digo, ustedes tienen la ventaja de que ven algo novedoso, pero al mismo tiempo, si hay defectos, con ustedes los corrijo, ¿no? Así que eso solía pasar. Pero bueno, otra de las cosas que se utilizan muchos para los mousse también son las pastas. Vieron que hay pasta de Nutella, pasta de avellana, de pistacho. Hay montones de pastas que se utilizan como parte de la base para también hacer mousse. ¿Eh? Otra de las cosas que es muy versátil para trabajar. Acá dice podemos hacer cualquier sabor hasta tabaco. Sí, hacemos una infusión. Lo más importante es la técnica que también estás explicando. Sí. Vos sabés, Néstor, que el año pasado en la escuela en La Plata, los chicos ahí, los de segundo año, tercer año y primero, todos los años hacen una comida, se vende el cubierto, y ellos tienen que hacer una comida creativa, porque es una manera de evaluarlos también. Y una de las mousse que querían hacer era de tabaco. Entonces, a mí me preguntaban, y yo les fui sincero, nunca lo hice. Sé que alguien lo debe haber hecho. Ahora se aplacaron, pero ustedes se acuerdan que hubo una época que todo el mundo hacía mousse de mate cocido. Le había agarrado la locura a todo el mundo, todos hacían algo con mate cocido. Era impresionante, que decían que era algo autóctono, algo regional. Bueno, en ese momento los chicos estuvieron haciendo pruebas. Y a ellos mismos no les gustó. Yo no alcancé a probar ninguna de esas preparaciones, pero sí se hacen mousses aromáticos, mousses de frutas. Hay muchas combinaciones que uno puede hacer. Bueno, acá tengo un amigo también, Samuel, desde de Véneto. Samuel es un amigazo, él es de La Plata, pero en este momento está en Véneto, ya se fue por un par de años y hace 12 años que está allá. Helado de mate cocido Fernet, acá me están hablando. Yo quería hacer una mousse, vieron que siempre está la cola, o sea, la Coca-Cola y el Fernet son uno de los matrimonios perfectos, ¿no? Dicen siempre, aparte de la naranja y el chocolate. Y eso me quedó las ganas de hacerlo, pero el año pasado yo había hablado inclusive con los chicos de hacer algo de Fernet y cola. Y no lo hicieron. Al final terminaron haciendo otra cosa, pero sí es importante ese tipo de infusiones. Yo he probado mousse de canela, que hacen la infusión en canela y después hacen el mousse. El tema es así, cuando vos haces una mousse aromatizada y chocolate, es como cuando uno hace los bombones también. Esto es muy, muy parecido. Si lo primero que yo pruebo es lo aromatizado y no el chocolate, ahí es como que estoy tergiversando la función de ese tipo de mousse que estoy creando. Yo tengo que sentir en mi paladar primero el chocolate y después voy sintiendo los distintos tipos de sabores que yo quiero obtener. Ustedes imagínense, yo hago una mousse de chocolate y menta. Un ejemplo. Pruebo esa mousse y lo primero que siento en el paladar es la menta. ¿Qué significa cuando uno siente solamente menta? Que me fui de mambo con la menta. O sea, es como dijo Néstor recién, el tema es el equilibrio perfecto en saber incorporar esos nuevos sabores al chocolate. Si solamente no participar el chocolate y yo quiero hacer una mousse de menta pero sin el chocolate, ya es diferente, ahí es distinto. Cuando yo combino con el chocolate, ustedes no pierdan de vista eso. Si yo voy a hacer con fruto de la pasión y chocolate, tengo que sentir el maracuyá, pero no primero en el paladar. Esto es una forma de educar el paladar a la hora de probar y hacer.
porque el pastelero de alguna manera es el que va guiando ese sabor. Cuando vos estás creando un tipo de sabor, lo importante es, acá me ponen bien la palabra, no tiene que opacar el ingrediente principal. Esa sería la palabra exacta. Si yo es chocolate y otra cosa, el sabor principal es el chocolate. Si me lo opaca, quiere decir que ahí hubo un desequilibrio en la hora de desarrollar esa receta. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Porque, fíjense, mire, yo puedo hacerlo con frutas, también con frutas, lo puedo hacer desde frutas naturales a frutas que vienen en pasta. Hay una cosa que antes pasaba, por ejemplo, entre lo que era la parte de los heladeros y los pasteleros, ¿no? Lo que hacían los heladeros no hacían los pasteleros y lo que hacían los pasteleros no hacían los heladeros. Eso era simultáneo. Con la cantidad de pastas que se están fabricando, hay muchas marcas buenísimas de pastas que son concentradas, pero tienen desde manzana a naranja, mandarina, pera, lo que ustedes quieran. Esos también se pueden emplear para hacer los mousse de fruta. Porque a veces no tenemos acceso a ese tipo. Hay muchas frutas que son frutas estacionales, que en determinada época del año la tenés, pero después el resto del año no la tenés. Pero no las tenemos todas. Y si vos tenés un negocio y estás haciendo mousse de frutos rojos, ese mousse de frutos rojos lo tenés que tener todo el año. No lo podés hacer solamente, no, a mí me gusta la fruta natural. Yo si no hago mousse con fruta natural, no hago. Y bueno, la vas a hacer un determinado tipo de tiempo del año. Yo cuando hice un curso en Italia había traído una mousse que llevaba, en la receta, llevaba el damasco en fruta. Y el damasco en fruta lo conseguís, en la época que lo conseguía, yo tenía la escuela que estaba de vacaciones porque era verano. Y yo digo, bueno, adapté la receta para usar en lata. Pero resulta que eso, ustedes ven en las góndolas alguna vez lata en lugar de... Ven todo durazno, no ven el damasco. Muy pocas veces vi a damasco. Entonces como que uno tenía que empezar a readaptar las recetas que se estaban viendo y uno aprende en otra parte. Estoy hablando mucho, ¿no? Con respecto a, miren, los bavarois también tienen una base que es una base de crema inglesa generalmente. Generalmente esta base de crema inglesa, yo creo que el que la inventó no sabía la cantidad de usos que se le iba a dar, porque se reemplaza el líquido. Hay algunos que hacen la crema inglesa con leche y cremas, otros la hacen con leche sola. Entonces, ¿qué hace? Se reemplaza ese líquido por otro líquido, que es una fruta, puede ser una pulpa. Yo hacía uno que era de pera y le ponía la pulpa de pera y me quedaba un bavarois de pera. Y eso quedaba muy, muy rico. También vos le podés poner, no sé, de durazno, podés hacer con banana, podés hacer con lo que vos quieras. Vas reemplazando parte de ese líquido. Ahora, estas son todas preparaciones donde sí realmente necesitas gelatina. Y la gelatina anda en esa relación que dijimos antes, del 1 al 3%. De acuerdo al tipo de postre que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, la cantidad que le vamos a agregar. Con eso hay que tener mucho cuidado con la gelatina. Yo siempre con la gelatina hago un paréntesis porque la gelatina tiene la particularidad de que yo puedo probar hacer un postre y lo pruebo y qué rico que está el postre y le pegué justo la cantidad de gelatina. Vos ese postre lo probás 2 días después y la gelatina sigue de alguna manera trabajando. No sé cuál es la explicación científica que pueda tener. No soy químico como para determinarlo, pero yo lo he visto eso, lo he visto que si vos lo probás sigue trabajando. Muchos de nosotros que tenemos años en esto hemos salido de jurado en campeonatos donde en 3 horas tienen que hacer
postres y esos postres que a veces hacen para que el jurado lo pueda degustar y tenga estructura. Ahora se trabaja con abatidores, pero en una época se trabajaba solamente con freezer. Entonces, ¿qué hacían? Los pasteleros le ponían una mayor cantidad de gelatina. Pero a veces, ¿para qué? Para que esté firme y a la hora de presentar el postre tenga estructura. Pero a veces se pasaban de la cantidad de estructura que sigue, se pasaban de la cantidad de gelatina y eso, yo lo probaba a las 3 horas y era duro. Dice, esto, yo ni quiero pensar este postre mañana lo que es. Acá me dan una explicación mi amigo Samuel. Dice, ¿por qué sigue trabajando? Porque dice, sigue absorbiendo parte del líquido. Acá dice que hasta 7 veces tendría que hacer la masa de gelatina. Nosotros acá estamos trabajando la gelatina con 5 veces su peso en agua. Yo la llegué a hacer hasta 10 veces su peso en agua. Después lo fui achicando y bueno, eso fue algo generalizado que hoy directamente se utiliza 5 veces su peso. Pero yo le decía que eso tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar en el punto exacto. Ni más ni menos. Si ustedes llegan a ponerle más gelatina, tienen ese riesgo, que el postre empiece a trabajar cada vez más y la estructura se hace gomosa. Si exceden la cantidad de gelatina, se comporta como si fuera un chicle. Les puedo asegurar que es como un chicle. Yo he visto en campeonatos gente que ha hecho postre que le ponía, no solamente le ponía gelatina, sino que ponía goma sántica también, que actuaba de una manera diferente pero parecida, y el postre era una goma, era agarrar un pedacito de ese postre y tirarlo como si fuera que estábamos haciendo un chicle. Entonces, a la hora de utilizar para hacer un buen postre, con el tema de los mousse, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Primero, el tipo de mousse que ustedes vayan a hacer, tengan en cuenta la estructura. Si lo van a hacer de chocolate, el tipo de chocolate que van a utilizar. Recuerden que siempre la buena calidad de chocolate es fundamental a la hora de probar el mousse que han realizado. Lo mejor que tiene el pastelero es la satisfacción de la gente que prueba lo que uno hace. Sería muy feo que uno utilice productos de muy baja calidad. Yo les digo esto porque hay muchas marcas, no voy a hablar de marcas, pero y dentro de lo que es la parte del negocio de la pastelería, a veces cuando hay confiterías que te cobran un postre caro, y vos sí, pero este te está matando, hay que ver la calidad que también te está poniendo. No es lo mismo utilizar un baño de chocolate para hacer una mousse de chocolate que utilizar una cobertura, y dentro de las coberturas, dentro de las coberturas hay muchísimas calidades de cobertura. Acá dice, la empresa se empieza a frenar la transmisión. ¿Se escucha bien? ¿O se ve bien? A ver cómo tengo... No, el modem está bien. Estoy cerca de modem, así que pienso que está bien. Entonces, no es lo mismo hacer eso que con un baño de chocolate y una cobertura de chocolate. Las calidades son diferentes. Pero después ustedes tienen calidades de muchos tipos y va de acuerdo a... Bueno, Samuel de Italia me dice que se ve bien. Marianeta también me hace así con el dedo. Así que, perfecto. Ustedes saben, mira, hace muchos años atrás, yo estuve asesorando una confitería en Comodoro Rivadavia, que esta gente tenía como 5 confiterías, y la verdad que estuve una semana trabajando ahí, entrenando al pastelero, haciendo cosas nuevas, y trabajaban con productos de muy buena calidad, muy buena calidad. Y yo me acuerdo de una frase que me dijo el dueño de la confitería esa, me dice, el secreto de mi producto está acá, me dice.
en lo que yo utilizo. Y vos ves que utilizaba manteca de primera calidad, crema de primera calidad, cobertura de primera calidad, o sea, inclusive las pastas que utilizaban también eran de muy buena calidad. Y yo creo que eso es el secreto también de todo pastelero. Si bien nosotros estamos en Argentina y siempre decimos que lo atamos todo con alambre, pero la calidad no se puede estar modificando en ese sentido. Y es parte de la honestidad del profesional. Las pastas, la crema que se utilizan, miren, hay diversas calidades, inclusive hay sustitutos de crema o sustitutos de buenas coberturas. Hay buenas y hay malas. Yo trabajé una época trabajaba en una confitería que el dueño cuando compraba el chocolate le decía, bajame el más barato que tenga. Y después quería competir con la otra confitería que estaba a 2 cuadras, que le estaba sacando clientes. Y venía y me decía a mí, che, Vicente, dice, ¿qué pasa? Dice que no, cada vez estoy vendiendo menos. ¿Y qué pasa? Soy pastelero, no soy mago. Yo eso doy fe, y todas las pastelerías que avanzan, avanzan porque de casualidad no avanzan. Son gente que se empeña en que la satisfacción del cliente es lo más importante que pueda haber. Porque lo más importante es que el cliente que se va vuelva. Esa era una propaganda que había, no me acuerdo de quién era, pero es la verdad, no queda otra. Me quedan 10 minutos, así que todavía tengo para hablar un poquito. Con respecto a los bavarois pasa lo mismo. Una de las cosas que los bavarois también, los distintos tipos de pastas que uno utiliza también tiene que ser de buena calidad. Y si uno tiene la posibilidad de hacer pastas naturales, se puede hacer. Un ejemplo, yo quiero hacer un bavarois de naranja y lo voy a hacer con una pasta. No tengo pasta de buena calidad. Hago la pasta yo. ¿Cómo puedo hacer una pasta? Esto lo aprendí, no es que soy un genio. Lo aprendí, lo pienso utilizar para otro tipo de producto, pero le paso un chimento. Como ustedes tomen una naranja, la lavan bien, la cortan en pequeños cuadraditos con pulpa. Si les pueden sacar las semillas, saquen las semillas, que es lo importante. Con pulpa, jugo, todo eso, córtenlo en cuadraditos y pónganle el 50% de azúcar. Si tiene mucho jugo, déjenlo con su jugo. Y si no, pónganle un poquito de agua y lo ponen a hervir. Dejen que hierva, que hierva, que hierva. Cuando se consume, que ya está la cáscara bien blandita, mixelo. Eso le va a quedar una pasta de naranja. Y es una pasta natural para hacer un buen bavarois. Yo, esto lo aprendí para utilizar para otra cosa, pero digamos, si uno quiere utilizar, utilícelo. Hay recetas que yo he hecho, por ejemplo, bavarois con durazno, lo he hecho con durazno natural y lo he hecho con durazno de lata. El durazno de lata es más dulce, tiene algún tipo de conservante, pero también se puede utilizar. El ingenio hay que aplicarlo, pero bien, y siempre tratando de ser lo más natural posible. Una de las cosas que quería hablar era de la crema de leche. La crema de leche, que es la que generalmente se utiliza para los mousse. Nosotros tenemos la particularidad de que acá en Argentina nuestras cremas son muy altas en tenor graso. Si bien ya ahora se están vendiendo con menor tenor graso, también es importante utilizar crema. Hay épocas del año, acá me escribe para masa. Esa pasta que yo les dije, la pasta esa para hacer, la voy a utilizar para hacer un panetone. Lo tengo en la cabeza y lo voy a hacer. Este año lo hago. Bueno, acá mi amigo que hace panetone allá en Italia, él también hace con pastas, otro tipo de pasta utiliza.
Bueno, el tema de las cremas. Lo ideal es trabajar con cremas naturales. ¿Eh? Ahora, a veces por una necesidad donde yo he trabajado en una planta productora donde el calor que hacía en esa planta era algo infernal en pleno invierno, así que imagínense lo que era verano. En verano era como que uno estaba condenado al... eh, parece que estaba pagando una culpa ahí, ¿no? Vos decís el infierno y eso era más o menos parecido. Entonces yo obligatoriamente tuve que empezar a utilizar crema vegetal. Me acostumbré a trabajar con la crema vegetal. En ese momento utilizaba la crema Ledevit. Siempre me pareció que dentro de las cremas vegetales son de las mejores que hay. Tenían una variedad de crema que era una mix, que estaba hecha con parte vegetal y parte crema de leche, que es lo que yo utilizaba. Hay muchas empresas hoy en día que venden cremas vegetales. No es lo mismo que la crema de leche, pero tienen una particularidad que te resiste más temperatura que lo que sería la crema de leche. Son dos cosas diferentes, eso lo va a decidir cada uno. Yo no estoy haciendo una charla para que me pagó Serenísima, Sancor o la Paulina, a mí no me paga nadie, esto lo hago yo de corazón. Cada uno va a utilizar la crema que quiera y la crema que pueda comprar o la crema que tenga. Y aquel que trabaja en distintas empresas, hay empresas que utilizan cremas vegetales, otros utilizan crema de leche, otros utilizan determinados tipos de cremas saborizadas. Cada uno utiliza lo que hay. El tema es ser honesto. Yo trabajé acá en Villa Urquiza, trabajaba en una confitería que la casa central a veces mandaba postre y lo mandaba a postre y decía, este es el mousse de chocolate que hace el pastelero de allá. Y yo lo miraba y digo, qué linda estructura que tiene, ¿viste? Pero bueno, yo siempre decía esto, digo, parece una crema de leche con cacao. No, esta es una preparación que hace. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar con el pastelero. ¿Saben qué hacía? Era crema de leche, ni siquiera la pesaba el cacao, le echaba puñado hasta conseguir la crema de leche con el color y el sabor que él quería y eso lo vendían como mousse de chocolate. Entonces, hay muchas cosas en la viña del Señor y mucho verso y mucho chamullo. Esto es algo que pasó siempre y va a seguir pasando. Yo no lo voy a cambiar, ni nadie lo va a cambiar, pero el tema es que no nos quieran engañar, porque a veces ese es el problema de que nos quieren engañar. También hay muchas empresas que venden polvos para preparar mousse de chocolate. Hay gente que le sirve y gente que no le sirve. Cada uno sabrá lo que va a hacer. Va la decisión cada uno. Una cosa que sí quiero aclararles es lo que los españoles llaman postre de cuchara, que son los que están hechos en copas. Cuando yo trabajo postres con estructura, con una estructura que tiene que estar firme en una ladera, distinto es lo que es en copa. Porque si yo en copa le pongo, ahí necesariamente tengo que hacer lo mismo, pero con menos cantidad de cobertura de chocolate. De gelatina, en el caso de muchos casos. En el caso de bavarois o preparaciones de fruta, inclusive los que son mousse de chocolate, tienen que tener una textura distinta a lo que uno utiliza para hacer un postre. Porque la idea, si ustedes hacen una copa combinada pongámosle naranja y chocolate, un ejemplo, combinan, cuando yo pongo la cuchara para comer, no puedo encontrarme con que la estructura del chocolate y su textura sea tan firme que la cuchara no pase. Y cuando pasa de golpe, me encuentro con una textura de naranja muy blandita. Tiene que tener texturas similares. Así que lo que tienen que tener en cuenta ustedes es eso, que a la hora de hacer,
todas estas combinaciones que uno hace en copas, los mousses que preparan, se pueden utilizar los mismos mousses que ustedes utilizan y Bavarois que están utilizando para lo que son los postres. Pero recuerden esto, acá en la copa o el vaso que se utiliza va a contener ese postre, o sea que ahí no tienen el riesgo de que esto se desparrame. O sea, no lo pueden hacer ni líquido ni lo pueden hacer muy firme. Lo tienen que hacer con una estructura y texturas iguales cuando uno hace combinación. Tiene que hacerlo de la misma manera. ¿Alguna pregunta que anda por ahí? Bueno, les recuerdo lo que voy a hablar la semana que viene, porque ya nos quedan menos de 4 minutos. La semana que viene sí vamos a hablar de budines, vamos a hablar de cupcake, de muffin. Así que vamos a ir preparando. La idea es explicar lo que es y las distintas estructuras que también tiene, los distintos tipos de terminaciones, las distintas formas de hacerlo, cuál es el secreto para cada uno de las cositas que vamos a hacer. Cuando saco un libro, ¿no? Mira, en la escuela estuve muchos años, durante más de 5 años sacamos revistas que salían toda la semana la revista, fue un trabajo de loco. Yo no hice ninguna, pero sí las recetas, muchas de las recetas eran escritas por nosotros, yo me incluyo. Siempre había que inventar, imagínense tantos años haciendo libros ¿cómo es? Haciendo las revistas que uno aprendió de esto. Y yo no tengo un libro, pero participé en un libro de mi amigo, de Néstor Reggiani, que él lo vende en su confitería. Participé con una receta, tuve ese lujo que me permitió participar. Un libro muy muy bueno, de mucha calidad. Eso, Nazarre y Campana, ahí tiene la confitería, la Nueva Muguet, venden ese libro, así que ahí tengo una pequeña participación. Y bueno, ya voy terminando, así que gracias Graciela, para tanto no es. Bueno, Elsa también, saludos a Marianet también. Un abrazo grande para todos. Quieren comprar el libro donde yo participé, es el que está con Néstor, así que vayan a Nazarre y Campana. Ahí está el libro. Muy, muy lindo libro, una maravilla. Y no se van a arrepentir de poder leerlo. Vamos a dar algunas recetas de budines también. Y podemos hacer un libro de pastelería y rock and roll. Samuel saca permanentemente productos en Instagram o Facebook, pero no, en Instagram lo saca. Cada postre va con un rock diferente. Bueno, chicos, le agradezco mucho estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Un beso grande para todos, que tengan una muy buena semana y a cuidarse todo lo que podamos. Desgraciadamente sigue el bicho ese afuera jodiéndonos. Así que los quiero mucho y hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Abrazo Walter, Estefanía, Giuseppe, mi hermano, Vanessa, Valeria. Besos para todos. Ahí me está avisando que me quedan 10 segundos. Bye bye. Dice que la semana que viene va a ser mucho frío, así que cuidarse.